Este material está súper lindo porque en el transcurso de no una semana, sino más, van a poder llenar toda la información. Y Dios nos va a hablar a través de lo que está acá, hermanos. Durante este tiempo no se puede tocar tanta información, pero vamos a dar como generalidades. No sé si alguna vez hicieron ese curso que se llama A través de la Biblia. Pues este es el curso A través de Abraham y Sara. Vamos a ver generalidades, pero nos vamos a detener en puntos muy importantes, porque es imposible que podamos hablar de Sara sin poder hablar de Abraham. Así que vamos a… La presentación todavía no está, pero les voy a dar introducción. Vamos a hablar primero acerca de Sara del Antiguo Testamento. Ya. Y luego una parte donde toca el Nuevo Testamento, porque Sara para nosotros quedó como ejemplo, como alguien a quien seguir a causa de su testimonio, de sus elecciones. Les puse Sara con H porque van a saber por qué tiene la H. Muy bien. Sara. En esta etapa de la vida de Sara, Sara todavía estaba jovencita. Taré o Teraj, como lo van a ver en su material, porque la transliteración depende del idioma al que están trasladando el hebreo. Y en este caso, como el autor del material que tenemos en nuestras manos es norteamericano, entonces usó una versión donde se traduce Taré, como Teraj, pero puede ser cualquiera de los dos, no se preocupe. Inicia camino, cuando estaba todavía Taré vivo, inició camino para Canaán. Es increíble que él, viviendo en Ur de los Caldeos, igualmente fue llamado. Pero dice que únicamente tomó a 3 personas. Tomó a Abram, a Sarai y a Lot, que era hijo de Arán, sí, de Arán, que él falleció. Entonces era como que Lot era el sobrino consentido o el que había quedado desamparado, entonces el abuelito pues lo tomó en sus manos. A su otro hijo lo dejó solito, no se lo llevó. Y se quedaron en la ciudad de Arán, que casualmente se llamaba como el papá de Lot, y ahí muere Taré. Luego, Taré o Teraj también era padre de Sarai, pero era diferente mamá, ¿sí? Por eso ustedes van a ver más adelante, si estudian el Génesis, que en 2 ocasiones Abraham dijo primero a Faraón y después a Abimelech que Sara era su hermana. Entonces es porque sí eran, pero únicamente de papá, y en esa dispensación sí se podía. Ahorita ya no. Oye. Luego, Dios le habla a Abraham y le ofrece hacer de él una gran nación. Todo lo que Dios le hablaba a Abraham, obviamente se lo hablaba a Sara o a Sarai. ¿Por qué? Porque en el matrimonio somos uno. Y entonces somos una sola carne, las promesas son tanto para el esposo como para la esposa. Y Dios le habla a Abraham y le ofrece hacer de él una gran nación, pero deben salir de Harán, donde se habían quedado estacionados, rumbo a Canaán, y Lot, su sobrino, también va con ellos. Yo me imagino que, pues como murió el papá, el abuelito, ¿verdad? Abraham se sentía como, se sentía obligado o se sentía con la responsabilidad de su sobrino, por eso se lo llevó, ¿verdad? Y pues Lot también quería ir. Y tenía en ese tiempo, Abraham tenía 75 años y Sarai tenía 65, ellos se llevaban 10 años, él le llevaba 10 años de diferencia. Así que no se preocupe si su esposo le lleva 10 o más, ¿sí? Ahora, si es al revés, tampoco se preocupe. Luego, Abraham pidió a Sarai que dijera que era su hermana por temor ante Faraón, porque ella era mujer, dice la palabra que era de hermoso aspecto. Entonces, miren esta foto, qué linda. Yo me imagino que es de inteligencia artificial, pero la verdad que la sacó muy bien, porque a pesar de que ya tiene sus canas y que es una persona entrada en años, se ve muy atractiva, muy linda. Quiere decir que era muy hermosa. Dice que Dios cambió el nombre de
el nombre a Sarai por el de Sara, con H al final, a la edad de 90 años, cuando él hizo pacto con Abraham, cambiándole su nombre a Abraham. Aquí ya está más grande. Dice que Dios dijo que le daría un hijo y que sería bendita, madre de naciones, reyes de pueblos vendrían de ella, y el nombre del hijo sería Isaac. Y Sara rió al escuchar que concebiría un bebé y sería madre siendo mayor, y negó su acción delante de Dios. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. También Abraham le dijo a Abimelech, rey de los filisteos, que Sara era su hermana, lo que les comentaba, y Sara concibió y dio a luz a Isaac en el tiempo señalado por Dios. Y luego Sara pide a Abraham, aquí ya estaba cambiado su nombre a Abraham, que eche a Ismael y a Agar del campamento, y Dios la respalda. Y luego murió Sara a la edad de 127 años y fue enterrada en la cueva de Macpela. Y cuando Abraham murió a los 175 años, fue sepultado en el mismo lugar. O sea, si se dan cuenta, uno pensará, la vivieron bastante tiempo. Pero si ustedes retroceden un poquito y empiezan a trazar las edades de la gente de la antigüedad, había gente que vivió 950 años, hermanos. Estaba platicando con una hermana ahorita, me dice, ay no, gracias a Dios, que ahorita todavía estoy en los 70, me dice, porque como que vivir 950 años, digo yo que era complicado, aunque Dios siempre dio la fuerza para sobrevivir a esa edad, ¿no? Pero ellos todavía tuvieron la oportunidad de vivir más de 100 años. Y miren, eso es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento mencionan a Sara. Y vamos a leer la cita bíblica que la mencionan. Hay varias, pero esta es una de esas. Y precisamente es en los deberes conyugales. Hoy no vamos a hablarle a los hombres, porque los hombres, sí hay unos, pero no todos están casados, ¿verdad? Y como es reunión de damas, entonces nos toca a nosotros la porción. Y dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, aquí pusieron de ejemplo a Sara, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ahorita están serias, pero déjenme, más adelante vamos a ver la parte interesante de todo esto, porque estamos viviendo en una época diferente a la de Sara y a la de todas estas mujeres piadosas. Sin embargo, tenemos que ser mujeres piadosas. Y sin embargo, tenemos que ser sumisas, como lo dice la palabra, aunque en esta carne no le guste, ¿sí? Pero vamos a entender por qué debemos de ser sumisas. Y llamándole Señor. Bueno, aquí no sé quién le puede llamar a su esposo Señor. Yo no tengo la costumbre de decirle Señor. Naomi le dice Señor a Sammy. Muy bien. Y dice... de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Somos hijas de Sara, si hacemos el bien, sin temer ninguna amenaza. Así que Sara para nosotros es ejemplo en muchas cosas, es ejemplo de sumisión, aunque nos cueste, a esta carne le cueste y no le guste, sí, precisamente les decía, por la época en la que estamos viviendo, pero vamos a aprender a desear poder ser sumisas, porque esa es una figura de la sumisión o la aceptación de la soberanía de Dios para nuestras vidas, aunque la persona que tengamos de autoridad no sea precisamente perfecta o la mejor, pero usted y yo tampoco somos las perfectas y las mejores, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de Sara y nos vamos a poner en sus zapatos. Denme un segundito. En los zapatos de Sara. De acuerdo a lo que leímos anteriormente y la situación en la que ella estaba, pues sí, Sara conocía que Dios los había sacado de Ur, que les había prometido una tierra y que pues habían promesas para ambos, pero ella no entendía completamente por qué era estéril. O sea, es algo que en ese tiempo no se podía entender. Lo que sí es cierto era que Dios era el que cerraba y abría las matrices. Eso sí es cierto. Pero Sara no entendía por qué y tal vez siempre vivía con la esperanza, este año sí quedó embarazada, este año sí quedó embarazada. Sin embargo, pasó bastante tiempo
Y me imagino que ella empezó que sus emociones le empezaran a ganar un poquito la partida. Porque, por ejemplo, y para empezar, el nombre de Sara, ¿saben qué significa? Viene de una raíz que significa dominante. Pero ¿cómo así que Sara era sumisa y cómo así que su nombre es dominante? Ay, hermanas, usted y yo sabemos que podemos ser dominantes siendo sumisas, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues sí, Dios nos dio capacidades y qué bueno que las usemos para el bien, pero a veces las usamos para nuestra carne y para nuestra conveniencia. El punto aquí es que Sara sí era sumisa delante de Abraham, y nunca se menciona que ella se haya levantado y le haya gritado y le haya hecho un show, ¿verdad? No, sino al contrario, ella siempre le obedeció, porque cuando estuvieron delante de Faraón y de Abimelech, él fue el que le dijo que dijera que era su hermana, y Sara obedeció, y cualquiera de nosotras hubiéramos dicho, ¿cómo así? Eso es mentir, y número 1 es mentir, y 2, y si quiere casarse conmigo, yo estoy casada, ¿me entiende? Pero Sara nunca protestó, siempre lo obedeció humildemente. Entonces, pero ella me imagino que a causa de su esterilidad y la situación en la que estaba, porque no es que, o sea, salieron solos de Harán, pero iba también un séquito con ellos. Tenían esclavos, tenían sirvientes, tenían ganado. Y yo me imagino que con el pasar del tiempo se preguntaban, bueno, ¿y Sara cuándo va a dar a luz un hijo del patrón, del jefe? Y no pasaba. Entonces, me imagino que ella, a pesar de que era hermosa, porque ustedes dirán, sí, pero era preciosa, era hermosa. Ajá, pero la belleza se va acabando, ¿sí? Y no podemos conservarla todo el tiempo. Y todas somos hermosas a la manera en que Dios nos creó. Así que, pero ella era atractiva, digamos. Y sufría vergüenza y humillación a causa de la esterilidad. ¿Qué es la esterilidad? Es no poder dar hijos, no poder dar a luz, no poder concebir. Eso es ser estéril. Y hay 2 palabras en hebreo que tienen una aplicación diferente. Hay una palabra que dice que esterilidad es ausencia del órgano reproductor, es como que hubiera sido arrancado los órganos reproductores. Y otra de las palabras, esterilidad, es que tiene una matriz cerrada, ¿sí? Entonces, en el caso de Sara, imagínense que pues existe esa malformación, que hubiera nacido sin matriz. Qué triste, ¿no? Pero entonces ahí es donde Dios se va a glorificar en un futuro. Pero el punto aquí es que ella era estéril. Bueno, entonces, ¿se puede imaginar que tenía envidia? ¿Alguna de las que estamos aquí hemos sentido envidia? Todas hemos sentido envidia, ¿sí? Porque es parte de esta carne que tenemos. Y miren, la envidia es increíble, pero uno la puede ver en los ojos. Y uno se la puede ver a uno en los ojos, en el espejo, ¿sí? Se nota cuando estamos envidiando, porque es parte de nuestra naturaleza carnal. O sea, y no estamos aquí para señalar nada, sino para ser honestas y sinceras. Cuando usted va donde el doctor, usted le dice todos los síntomas que tiene para que le dé un buen diagnóstico y le dé la medicina correcta. Pero si siempre estamos con que no, lo que pasa es que me siento triste. No, usted está enojada. Igual que a mí me pasa que estoy enojada cuando a veces me hacen desprecios o me rechazan o me dicen o me hacen. Sí, porque es parte de nuestra naturaleza, pero es bueno reconocerlo. Y miren, es increíble cómo el ser humano cree que puede encubrirlo delante de Dios. Si Dios nos conoce nuestro sentar, nuestro levantar, y que estemos negando delante de Él algo que Él ya sabe que tenemos ahí, es como ilógico, ¿no? Es inmaduro. No sé si alguna vez ha visto a los niños cuando juegan a escondidas y se ponen por la cortina y cierran los ojos. Y creen que cerrando los ojos no los van a ver. Así somos nosotros cuando tenemos este tipo de emociones y de sentimientos y los negamos hasta delante de nuestro Padre. O sea, con negarlos no dejan de existir. Bueno, pues Sara se sentía con desesperación porque ya llevaba bastante tiempo desesperanzada, y al inicio les dieron su papelito para que pusieran ustedes ahí alguna petición, alguna oración que ustedes le han hecho al Señor y que no han recibido respuesta, para que ustedes anotaran dentro de ese papelito esa información. Puede ser que necesite hojas, puede ser que necesite un cuaderno, ¿sí? Pero usted siga trabajando en eso porque aquí está nuestra guía que nos va a servir, y sigan apuntando y pongan fecha. Es como muy importante poner fecha de inicio de oración y ponerle fecha donde Dios contestó, porque uno entiende que Dios usa el tiempo de Él para contestar nuestras oraciones, si están alineadas, obviamente, a la voluntad de Dios.
Luego, pues obviamente la envidia y los celos, todo eso trae disensión, trae pleitos. Y me imagino que en el campamento de Abraham había eso. Porque pues Sara tal vez miraba a sus esclavos, sus sirvientes que tenían niños y ella quisiera uno de esos, y aunque lo tenía un ratito y lo cargaba, pues no era suyo, no era el hijo de su esposo, etcétera. Y todo ese tipo de cosas son desgastantes, díganme si no. Cuando uno está en una situación donde Dios en un sentido nos tiene atadas de manos, y eso fue lo que le pasó a Sara. ¿Sara podía hacer algo con la esterilidad? No podía hacer nada. Me imagino que tal vez en ese tiempo la medicina no era tan avanzada, pero imagínense que le daban un tecito de algo, que mira, esto me funcionó. Obviamente, perdón, mandrágora, dice la pastora. Ajá. Obviamente no iban al brujo, ¿verdad? Porque esa es otra historia. Pero trataban de ver de qué manera podía quedar embarazada. Sin embargo, no quedaba. Entonces, eso es desesperante, es frustrante. Y cuando nosotros tenemos una petición delante de Dios y no vemos el cumplimiento, y aún con nuestra naturaleza, las actitudes que salen de nuestra vida, y decimos, pero Señor, ¿cuándo me va a cambiar? ¿Cuándo va a ser que yo deje de dar este fruto? A veces ni fruto es, porque han visto los frutos que salen y cuando los abren no tienen nada por dentro. Eso es lo que sacamos cuando estamos con enojo, con envidia, con pleitos, con disensiones. No hay nada dentro. Y a veces, pues gracias a Dios, por eso nos cansamos de estar en la situación en la que estamos. Bueno, a Sara le pasó algo similar y estaba cansada. Y acuérdense también que venía de un pueblo idólatra. Entonces, muchos de sus pensamientos tenían que rondar precisamente alrededor de lo que ella había recibido en el pueblo anterior. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando hemos vivido, tal vez muchas de aquí ya nacieron siendo cristianas, y qué bueno por eso. Pero muchas otras conocimos al Señor ya a cierta edad, pero ya traíamos, digamos, información previa. Y así es cuando Dios nos saca del mundo. Empieza a querer limpiar nuestros pensamientos que están torcidos, en esta voluntad torcida, para que sean los pensamientos de Él. Pero en el transcurso, en el ínterin, digamos, tienen que pasar muchas cosas y tenemos que aprender la lección. Entonces, había un llamamiento especial para Abraham y Sarai. Por alguna razón, Dios los había sacado de Ur de los Caldeos y les había ofrecido una tierra, la tierra de Canaán. Y vamos a ir así como a pasos agigantados desde el capítulo 11. El capítulo 11 es la genealogía de Abraham. No lo busquen hoy porque no nos va a dar tiempo de verlo. Igual no vamos a ver la guía hoy, así que no tengan pena con sacarla. Y dice que en el capítulo 11 la información que está ahí es la genealogía de Abraham y la muerte de Tare. Luego, capítulo 12 del Génesis se llama Dios llama a Abraham. Y ahí es donde Dios le promete a Abraham una nación grande. Le dice que va a ser padre de multitudes. Y salen de Harán para Canaán, y entonces a la edad de 75 años tenía Abraham, y Abraham levanta un altar ahí para el Señor. Luego se van para Egipto porque hubo una gran hambruna y agarraron para Egipto. Dios nunca le dijo que agarrara para Egipto, pero acuérdese que estaban empezando en una relación de amistad con Dios. Entonces, dígame si usted ya tiene años de estar en el Señor, al principio usted no le consultaba todo a Dios. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Mi pensamiento era, ¿cómo le voy a consultar a Dios? Se tiene muchas cosas que hacer y esto lo puedo decidir yo. Quizás que no, ¿verdad? Entonces, uno aprende por experiencia que uno tiene que consultarle todo al Señor, ¿sí? Por cosas pequeñas que sean. Entonces, pues Abraham todavía no tenía esa costumbre y como tenía hambre, él no esperó a que Dios lo sustentara donde estaba, donde lo había llamado. Entonces dijo, bueno, voy a ver qué hago. Ese es el orgullo de revelación que todos tenemos. Una gran revelación. Vámonos a Egipto porque ahí siempre tienen. Y se fueron para Egipto. Ahí fue lo que sucedió, de que dijo que Sara era su hermana, Faraón la tomó y vino Dios, y Dios guardándolos, porque miren, aún en nuestros errores Dios obra a nuestro favor, porque nos ama, ¿sí? Por amor de su nombre. Y entonces hizo que Faraón tuviera una plaga, y total que Faraón lo que hizo fue que lo sacó de Egipto. Eso sí, no lo sacó sin nada. Les dio riquezas, le dio ganado, o sea, no se fueron con las manos vacías. Aún de nuestros errores viene Dios y da en abundancia por su misericordia. Bueno, entonces eso fueron de ahí. Capítulo 13, Abraham y Lot se separan. Pues como ya llevaban mucha riqueza juntos, obviamente no cabían. Es cuando Lot se va para cerca de Sodoma
Y al final pues ya entra a Sodoma y Abraham se queda en el lugar donde Dios le había dicho que se quedara. Ahí también edificó Abraham un altar a Jehová en la encina de Mamre. Luego, capítulo 14, Abraham libera a Lot. Lot estaba en Sodoma, saquean Sodoma, se la llevan, le avisan que se llevaron a Lot. Viene Abraham, agarra todo su ejército de sirvientes, que eran como 318, rescatan a Lot, pero Lot regresa a Sodoma. Ustedes saben que Lot ya tendría que haber visto que Sodoma no era una ciudad buena para quedarse. Sin embargo, le gustó. Y entonces regresó de donde salió y donde Abraham lo rescató y regresó nuevamente a Sodoma. Luego, capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo y aquí es cuando hace el pacto Berit. ¿Se recuerdan que viene y le pide? Bueno, aquí cuando Dios le dijo que él iba a ser su escudo y su galardón y le dijo que le iba a dar naciones, vino Abraham y presionando un poquito le dijo, pero aquí está solo mi siervo Eleazar, ¿será que él es el que me va a heredar? Entonces vino Dios y le dijo que no. Y entonces, ¿en qué voy a conocer eso? Le dijo Abraham. Entonces fue cuando le dijo, bueno, voy a traer estos animales, pártelos en dos, divide. Y fue cuando Abraham se quedó dormido y Dios hizo el pacto, Berit, donde participó, sí, Abraham participó dormido, pero era Dios el que selló el pacto. ¿Por qué? Porque Él es el que cumple las promesas. Si nosotros si Abraham hubiera estado despierto, ese pacto se va por la borda, porque es hombre. Y como usted y como yo, no somos capaces de mantener las promesas porque fallamos. Sin embargo, Dios hizo ese pacto con Abraham y lo hizo y Él lo selló precisamente para tener la seguridad de que esas promesas iban a ser cumplidas en la vida de Abraham y en la vida de nosotros. Entonces, eso pasó en el capítulo 15. Bueno, imagínense que llega Abraham con Sara y le dice, mira, me pasó esto y Dios hizo un pacto conmigo, quiere decir con ella también, y me dijo que vamos a ser padres de multitudes y que las naciones y que la arena y que etcétera. Era una promesa, ¿no? ¿Y qué podría haber hecho Sara? Al fin voy a ser mamá, porque Dios ya se lo prometió y dijo que no era Eleazar el Damaseno, sino que era un hijo de Abraham. Y entonces se sentó Sara y siguió esperando a quedar embarazada. ¿Y qué creen que pasó? No pasó. Entonces Sara, me imagino que ella escuchaba, sí, hay una promesa, pero no hay modo que se cumpla. O sea, ahí sí literal, me estoy haciendo vieja, ¿sí? Y no pasaba nada. Entonces, miren, solo antes de pasar al siguiente punto, en Salmos 25:14 dice, si usted quiere entrar en pacto con Dios, es la comunión íntima de Jehová. La relación íntima con Jehová es con los que le temen, y no temor de miedo, sino un temor reverente. Y a ellos hará conocer su pacto. Así que el Señor va a hacer conocer su pacto y ha hecho conocer su pacto con nosotros, pero tenemos que temerle reverentemente, tenemos que obedecerle reverentemente. Bueno, esa es la promesa. Pero entonces viene Sara y empieza con la desesperanza. Desesperación, depresión, desánimo, tristeza, llámele como quiera. Ustedes y yo hemos estado en esos lugares, por X o Y razón, por cualquier circunstancia, por familia, por amigos, por situaciones. Dios crea esas situaciones desérticas, porque pues ellos vivían en el desierto, pero aparte es vivir en un lugar desierto y aparte es tener el desierto por dentro. Y cuando estamos desesperanzados, cuando perdemos la fe y la confianza en aquello en lo que creíamos, obviamente empezamos a tomar malas decisiones. Y lo que le pasó a Sara fue algo similar. Ella empezó a tomar malas decisiones y les voy a decir por qué. Porque hay algo que tenemos todos que se llama orgullo de revelación, de redención y de satisfacción. Y en este caso, Sara representa el orgullo de revelación. Cuando nosotros tenemos revelación, somos muy creativos, ¿sí? Y es increíble la creatividad que tenemos cuando queremos hacer algo a nuestro antojo y de la manera como queremos. ¿Se recuerdan que Sara significa dominante? Entonces, cuando tenemos una gran revelación de cómo debería de ser la situación, porque Dios ya se está tardando, que de hecho ella cuando le presentó el plan a Abraham, le dijo, como Dios me ha hecho estéril, o sea, Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa que cerró mi matriz, entonces hay que ver cómo hacemos para tener descendencia.
Y Abraham dijo, pues sí, ¿verdad? Porque el orgullo de redención era así como que, bueno, manos a la obra, hay que salvar la situación. Y Abraham estuvo dispuesto y le ofreció a su sierva Agar. Era egipcia. Miren de dónde era egipcia. Pero en el afán, miren, cuando estamos en una mala situación, donde no estamos pensando bien, es cuando surge ese orgullo de revelación, donde queremos quitarnos las ataduras que tenemos en ese momento y hacer, y obrar, y que las cosas salgan, porque si yo no las hago, ¿quién las va a hacer? Porque Dios ha de estar dormido, porque a Dios ya se le olvidó, porque Dios no me ama, sí, solo le contesta a aquella, pero a mí no me contesta, sí, porque Dios solo responde las oraciones de allá, pero las mías no, a mí me tiene, hay alguien que dice, me tiene en el freezer, congelada, como la carne que usted compra en el súper, ahí se quedó olvidada. Así, entonces ese orgullo de revelación es el que salta, dice, bueno, vamos a arreglar la situación y vamos a hacer de esta manera. Pero el orgullo de revelación va acompañado con la manipulación, ¿sí? Y las mujeres somos expertas en ser manipuladoras, hermanos. Nuestra naturaleza caída, nuestra carne, nuestra voluntad torcida es experta en ser manipuladora, con tal de llevar a cabo esa revelación tan grande que tuvimos, redimir la situación, salvar la situación y sentirme satisfecha con eso, ¿sí? Eso fue lo que le pasó a Sara. Pues entonces le dio a su sierva Agar. Abraham dijo, Señor, sí, Señor. Y entonces Agar concibió y quedó embarazada. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren, me encantan esas fotos porque el llanto, todos hemos llorado, ¿no? Y hemos pasado esas situaciones. No es que me esté burlando y no es que lo trate de hacer como muy caricaturesco. Simplemente quiero que nos veamos y que recordemos esos momentos donde nos hemos sentido así, para que podamos tenerlo en mente cuando trabajemos la guía durante estos días y poder ser lo más sinceras posibles y anotar ahí aquello que nos ha causado dolor y aquello que todavía nos causa dolor y que creemos que ya está en el olvido, porque Dios es un Dios de promesas y Él no es hombre que mienta y Él sí cumple con las promesas que nos ha hecho, siempre que estén alineadas a su voluntad. Muy bien, entonces Sara quería un niño y pues el tiempo se le acababa. Entonces dijo, ayudemos a Dios. Aquí, entre comillas, ayudar, porque creemos que podemos ayudar. Mire, Dios no nos está pidiendo nuestra ayuda. Tenemos que aprender a esperar en Él y a hacer su voluntad. Pero Sara dijo, bueno, ayudemos a Dios. Y entonces fue cuando dio a su sierva Agar y dio como resultado Ismael. Esto, permítame, ya vamos para allá. Ok, el nombre del hijo de Agar iba a ser Ismael. Y como ustedes vieron en el material, no sé si ya lo empezaron porque es de los primeros, dice que es un asno salvaje. Pero o sea, lo compara como un asno salvaje. Pero escuchen esto, cuando nuestra carne nos da las grandes ideas de revelación, actuamos puro asno salvaje. ¿Sí? Damos a luz puras tonteras, puras cosas ignorantes salvajemente. Porque hay un dicho que dice, de las decisiones rápidas me arrepiento lentamente. Eso quiere decir que decidimos salvajemente. Y entonces nos tenemos que arrepentir lentamente, así muy largo, mucho tiempo. Y eso fue lo que le pasó a Sara. Se tuvo que arrepentir por mucho tiempo a causa de todo esto. Porque no es que cuando nació Ismael, Agar le dio el niño. No, era hijo de Agar. Y Abraham, por supuesto que estaba feliz. Él pues ya era padre y todo. Entonces, obviamente, ella no calmó los celos que tenía, porque ahora le tocaba ver a Abraham acariciando un niño que no era de ella. Sí era suyo, pero no era de Sara. Y le tocaba ver cómo crecía el niño, que era varón. Encima de todo fue varón, no fue nena, ¿verdad? Y ver cómo Agar se sentía superior. Ahí fue cuando Agar trató de huir de su ama y se fue al desierto, y el ángel de Jehová la regresó y le dijo, ponte sumisa debajo de tu ama, de tu dueña, de tu señora. Y entonces regresó a ponerse. Claro, Sara no es que la haya recibido, sí, venite mija, yo te voy a cuidar. No, o sea, ella antes de que se fuera Agar la afligía, dice la palabra. Obviamente tenía celos, tenía envidia, tenía todas esas cosas que usted y yo tenemos, y las enfocaba y las proyectaba con Agar.
O sea, hubo consecuencias. Y durante todo este tiempo, antes de que Sara concibiera, fue un tiempo donde ella tuvo que estar aguantando todavía, incrementándole más a lo que ella traía de antes. Entonces, se imaginan una situación desesperante. Pero Dios es Dios de milagros y Dios nos ama y todo tiene un propósito para nuestra vida. Entonces, hubo una parte en la palabra del Señor, en el capítulo 17 de Génesis, donde Dios se le aparece a Abraham y le indica que Él quiere que hagan un pacto, pero donde ya esté involucrado Abraham. La manera en que se iba a involucrar era la circuncisión del prepucio. Entonces, le dijo, Abraham tenía 99 años. ¿Se puede imaginar? ¿Conoce a alguien de 99 años? Brenda conoce a alguien de 99. Yo ya no conozco. Sí. Ay, tu abuelita, ay, qué alegre. Sí, pues, pero es raro encontrar ahora que vivan tanto tiempo. Pero, pues Abraham tenía 99 años y de 99 años se hizo la circuncisión. ¿Se puede imaginar? Era una persona bastante mayor. Y cuando le pidió que se circuncidara, le recordó, nuevamente, le recordó la promesa. Entonces usted dice, ¿por qué Dios recuerda a cada momento la promesa, pero no la cumple? Es así como que gente diría, está jugando con mi mente. No, es porque Dios está reafirmando que sí, que no se ha olvidado de lo que nos ha prometido, pero que no es en el tiempo de nuestro reloj, es en el tiempo del reloj de Dios. Es el tiempo de Él, el tiempo señalado. Y entonces cuando le pidió que se circuncidara a él y toda la casa, y su siervo hasta los pequeños, etcétera, de hecho circuncidó a Ismael, también le dijo que le iba a cambiar su nombre. Y se acuerdan que nombre es naturaleza. El nombre de Abraham significa, Ab es padre y Am es exaltado, elevado. Él era un padre exaltado y la denotación es mejor se los digo, permítame. Permítame, que se me olvida el nombre enaltecido. Y da la sensación de arrogancia, o sea, él era padre de arrogancia. Y Sarai, ¿se acuerdan? Significa dominante. Entonces se puede imaginar que ese matrimonio era, la identidad de ese matrimonio está fundamentada en la grandeza y el dominio. Grandeza y dominio. ¿Y no les suena un poquito similar a nuestra vida, con nuestro orgullo que nos andamos cargando cada una así, con el dominio que queremos tener casi siempre de las situaciones, de las personas, de las cosas? Y un buen termómetro para saber si somos dominantes es qué tanto dejamos que la gente, que nuestro círculo más cercano, familia, estudios, trabajo, colegio, luego familia consanguínea y todo, política, todo demás, escojan lo que quieren escoger. ¿O será que siempre estamos nosotros diciéndole qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo? Yo cuando estaba pequeña pensaba que, por ejemplo, el huevo revuelto se hacía de la misma manera siempre. Y oh, sorpresa, cuando crecí resulta que uno le puede poner tomate, cebolla, que uno lo puede hacer huevos mal hechos, le llaman, donde solo los avientan, cosas como esas, ¿me entiendes? Y salen ricos, pero si somos de este tipo de gente, no, solo así se hace. Y la cascarita solo me la quebras en esta esquina. ¿Y por qué? Porque así se hace. No, se puede quebrar en la esquina del sartén, en la estufa, donde sea, ¿me entiende? Ese es un termómetro para saber qué dominantes somos. Si siempre creemos que tenemos la mejor forma de hacer las cosas, cuando a veces solo es un gusto, es una preferencia. No tiene que ser mi gusto ni mi preferencia, pero ¿qué tan dominantes somos? Eso solo era un paréntesis hoy. Entonces, si el matrimonio de Abraham y Sara estaba fundado entre el dominio y la altivez, necesitaban un cambio de naturaleza. Y miren qué interesante esto que encontré. No, yo no lo descubrí hoy, pero me pareció tan lindo porque si notan acá, Abraham está formado. Abraham está formado por 4 letras, ¿sí? Y cuando Dios le cambió a Abraham, le añadió una Hei.
que es la H. En español no tiene sonido, ¿no? Pero entonces, en vez de 4 letras, ya Abraham formaba 5 letras. Y miren cómo es eso, porque 4 es el número del mundo, de donde venía Abraham, de Ur de los Caldeos. Y eso quería decir que él tenía un vínculo con lo terrenal. Pero cuando Dios le cambió su naturaleza y le agregó la Hei de su nombre, porque el nombre de Jehová es Yud Hei Bab Hei, tiene 2 Hei, le agregó una de las Hei, le dio de su gracia. Y entonces el número 5 representa la gracia. Eso hizo que tuviera un vínculo con lo celestial. Ok, ahora vámonos con Sara. Sarai. En español ponen la letra I, pero bien podría ser una Y. Entonces Sarai, que es la Yod. Entonces a Sarai no es que le haya añadido. Interesantemente, se la cambió. Le quitó la Yod y le puso una Hei, su otra Hei de su nombre. Algo celestial también. Pero ¿qué representa el número 3? Sino la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué la resurrección? Porque, por ejemplo, Jonás estuvo 3 días dentro del pez, del estómago del pez, y cuando salió a resurrección. El tercer día que Dios hizo la creación, hizo que fructificara de una tierra que era estéril, que estaba seca, y salió vida, hubo resurrección. Y el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el infierno, en el Hades, y resucitó. O sea que lo que hizo con Sara fue que cambió de la esterilidad a vida, con cambiarle una letra. Y perdóname, a veces me pongo a llorar, pero les voy a decir, cuando estábamos cantando el canto de Darás o quitarás, con Abraham añadió una letra, con Sara quitó, pero no dejó vacío, añadió también, cambió, transformó. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, hermanas, para que no seamos estériles, para que demos fruto al 120 por 1, para que seamos árboles fructíferos, para que podamos dar a luz al Hijo varón que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Si tan solo dejamos que Dios ponga y que Dios quite, que añada y que quite, que ponga, etcétera, al antojo que Él quiera. Porque nuestro orgullo de revelación nos juega esa mala pasada que creemos que esto está mal. Pero eso es lo que Dios tiene para nuestro bien. Ese es el cerco que Él puso. Parte de la palabra esterilidad significa cercar. Y muchas veces nosotros aquí resentimos el hecho de estar cercadas. Y mire, si usted tiene un familiar, si tal vez su esposo es inconverso, tiene un hijo que no conoce del Señor y la cerca porque ya vas para la iglesia, ya otra vez está el domingo, quédate a almorzar aquí con nosotros. Es que no compartís y eso no es cierto. Ese es un cerco, pero a causa de su testimonio, usted puede obedecerle a su esposo porque él es autoridad. Y aun cuando usted sepa que no está bien, porque es la casa de Dios a donde usted está viniendo, pero si usted se queda obedientemente, Dios la va a honrar y le va a dar fruto aún en medio de ese desierto. Y puede que a causa de su testimonio, esta persona conozca de Cristo. ¿Me entiende? La sumisión va más allá de lo que nosotros podemos entender que hacía Sara. La sumisión va, mire, no podemos ser sumisos delante de Dios, que no lo vemos, si no somos sumisos delante de la autoridad que tenemos próxima a nosotros, que sí vemos. Y es un tema complejo, pero nuestro orgullo de revelación es el que nos juega la mala pasada y nos dice, ay no, es que ya, ¿qué piensa en el caso del esposo? ¿Verdad? ¿Qué piensa que soy yo? Que yo me tengo que levantar a las 11 de la noche que llega de trabajar a hacerle su cena y que se la haga a él. ¿Me entiende? Ese no es fruto de amor, ese no es un fruto que la esposa espiritual tendría que estar dando. Es extendernos en amor, caminar la mía extra, eso es lo que nos está pidiendo el Señor, pero estamos tan permeados con esta idea de este tiempo, de lo que la mujer tiene que ser, de la emancipación de la mujer y de que aquí, que allá, que me entiende, estamos dejando por un lado los principios que están en la palabra, porque nuestro instructivo de vida es la Biblia, no lo que digan por aquí, lo que digan por ahí, es la palabra de Dios. Pues mire, aquí hay un antes y un después con Abraham y con Sara. Dio, quitó y cambió. Y eso es lo que quiere hacer en nuestra vida. Entonces, la promesa.
Cuando fue la promesa, cuando fue la circuncisión fue una ocasión. Luego de eso vino Dios y fue a visitar de nuevo a Abraham, pero ya llegó con otros 3 personajes. Y fue cuando entonces vino Abraham y le dijo a Sara: prepara pan, le vamos a dar de comer, mató un carnero, les dio de comer, etc. Y fue cuando vino Dios y le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero también antes de decir eso, lo que le dijo fue que Sara iba a ser madre. Y se acuerdan que pues en la antigüedad la tienda de la esposa estaba cerca de la tienda del esposo. Y pues ella en lo que estaba ahí estaba escuchando lo que estaban diciendo y hablando con Abraham. Aquí ya era Abraham y ella ya era Sara. Y entonces cuando Dios le dijo: y Sara tendrá un bebé. Entonces vino Sara y se rió. Y miren, precisamente hoy en la mañana algo me estaba contando mi esposo y yo dije, así. Y cuando hice así dije: Sara. Y le dije, me reí como Sara. Es una risa de incredulidad. Porque miren, pues, cuando Dios habló con Abraham antes y le dijo que iba a ser padre, él se postró y dice que se rió. Pero no lo regañó Dios. Quiere decir que su risa fue de gratitud, de gozo, estaba sorprendido o estaba contento con eso. Pero en el caso de Sara fue como que, y empezó en lo natural: soy vieja, ya me cesó la menstruación, ya no tengo las fuerzas, etc. Y hizo su listadito natural de las razones por las que no podría ser mamá. Pero entonces vino Dios y en Génesis 18:14, miren lo que dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y por favor, aprendámonos ese versículo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, y subraye tiempo señalado. Porque ahora cuando usted pregunte: ¿cuándo Dios te vas a acordar de mí? Al tiempo señalado. Señor, ¿cuándo vas a hacer que mi esposo se convierta? Al tiempo señalado. ¿Y cuándo me vas a contestar esto que te he estado pidiendo por años y ya me cansé y hasta siento que esto no va a suceder? Al tiempo señalado. Así va a ser. Y así le dijo: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Sara todavía dijo: yo no me reí. ¿Y cuántos? La misma historia que les decía. Solo por cerrar los ojos no quiere decir que ya nos escondimos. ¿Cómo vamos a negar delante de Dios que cometimos una acción? Qué complicado y qué gran responsabilidad si Dios estaba ahí, si Dios la oyó. Y lo negó. Y así somos a veces nosotros, ¿verdad? No, yo no lo dije. Yo no lo dije. Yo no lo hice. Señor, tú sabes que... ¿Cómo que Señor, tú sabes si Él lo vio y Él estuvo ahí? ¿Me entiende? Tenemos que aprender a ser. La palabra dice que Dios le pidió a Abraham ser perfecto delante de Él. Pero ¿sabe que la palabra perfecto, esa palabra en otra versión dice, le pidió ser honrado? ¿Y qué es honrado? Una persona que no toma lo que no le pertenece, una persona que es íntegra. Y cuando nosotros mentimos delante de los hombres y delante de Dios, estamos robando la verdad. Y entonces no estamos siendo rectos e íntegros delante de Él, que es lo que le pidió Dios a Abraham que fuera. Y que nos pide a nosotros, por ende, también ser íntegros, ser honrados, no robar la verdad, no mentir. Que por cierto, después de esto, fueron con Abimelech y volvió a decir que era su hermana. Pues no era una mentira, era una verdad a medias. Pero eso demuestra la humanidad que todavía tenían y esa humanidad que usted y yo todavía tenemos cuando queremos hacer la voluntad del Señor, pero nuestra carne todavía se resiste. Así que lo que tenemos que hacer es pedir perdón y seguir caminando, ¿sí? Pero miren, pues la promesa. ¿Por qué se rió Sara? Sara se rió porque dijo: esto no se va a cumplir, esto todavía no toca. Y ya me cansé de esperar y pues por mucho que Dios me haya cambiado la naturaleza, hay cosas que yo creo que no se van a dar. Eso es porque le faltaba fe. ¿Y qué es lo que hace que mantengamos esperanza? Es la fe. Y vamos a leer estos versículos. Dice que es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice, entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no. Es casi lo mismo que dijo en Génesis, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Tenemos que aprender a tener paciencia, porque es en el tiempo señalado de Dios, no es en nuestro tiempo. Entonces, cuando nuestro orgullo de revelación nos quiere decir: bueno, Dios ya se tardó y como ya se tardó, entonces mejor lo hago de esta manera, usted cae a su carne
y váyase a orar. Dígale, Señor, ayúdame y forma en mí paciencia para esperar las promesas que tú tienes para mi vida y que yo no vaya a meter mis manos y luego mi orgullo de satisfacción se vuelva en contra mía y siga yo sufriendo por años las malas elecciones que hice, ¿verdad? Yo creo que ya no nos da tiempo de leer Hebreos, pero por favor, lean en su casa, busquen Sara y Abraham. Y a ustedes el leer la palabra aumenta nuestra fe. Dice que la fe es por el oír. Correcto, la palabra de Dios, eso es lo que le faltó a Sara. Sara le faltó meterse en la palabra y estar estudiando y viendo las maravillas que Dios había hecho anteriormente, las que estaba haciendo en su vida y las que iba a hacer para que la fe empezara a crecer y a crecer, a crecer. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Por esa razón nos desesperamos, porque en vez de buscar en la palabra la respuesta, vamos a buscar en los libros, en los programas, en las novelas, las soluciones para nuestras vidas, ¿sí? Tenemos que ir a la palabra, a la fuente que es de vida. Y hay una obra milagrosa que Dios hizo en Sara. Y miren, yo no lo había visto. Es increíble cómo Dios obra maravillas. Y miren lo que dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y miren pues, miremos naturalmente la situación de Sara. Tenía la menopausia, lo que hablamos, ¿sí? Fin de la menstruación. Era estéril, pues la matriz cerrada, si es que tenía, y si no tenía, pues de plano. Dios trajo vida donde había muerte. Cuando le cambió la naturaleza, vino vida celestial. Y dice que Sara fue, así como dice en 2 Corintios, nueva criatura. Si estamos en Cristo, ¿quiénes de aquí estamos en Cristo? Ok, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios ha puesto vida en usted y en mí. Pero Dios cubrió la vergüenza de Sara también. En lo natural cubrió su vergüenza. Porque el hecho que hubiera podido concebir le quitó una gran carga que ella tenía de años, pero años. ¿Se puede usted imaginar que antes de que naciera Ismael, pasó mucho tiempo siendo estéril? Nació Ismael y su carga se hizo más grande porque estaba viendo el fruto de su esposo, pero con otra mujer, y ver la criatura crecer y todo, y que ella seguía siendo estéril. Pero aquí se quitó su vergüenza, así como con Adán y Eva. ¿Se recuerdan? Dios cubrió la vergüenza, la desnudez con las pieles de los animales, pero hubo derramamiento de sangre. Entonces esto nos lleva a pensar, si Sara iba a concebir, tenía que menstruar, pero ella ya no menstruaba. Pero Dios hizo un milagro poderoso, porque ella a esa edad empezó a menstruar para poder concebir. Dios hizo un milagro, varios milagros en la vida de Sara, así como los puede hacer en su vida y en la mía. Él puede llamar lo que no es como lo que es, y no hay nada imposible para él. Entonces Sara empezó a menstruar y hubo concepción, quitó la vergüenza, y pues qué más que la sangre del Señor Jesucristo para quitar nuestra vergüenza, ¿verdad? O sea, si usted ha pasado situaciones de vergüenza que no podemos evitar, a veces las buscamos y a veces no, hay sangre suficiente para cubrir esa vergüenza en nuestra vida. Si nos hemos equivocado como Sara, con nuestro orgullo de revelación, y hemos cosechado lo que elegimos, lo que hicimos, lo que manipulamos, lo que provocamos, hay sangre suficiente del Señor Jesucristo para que esa sangre nos limpie y quite la vergüenza de nuestra vida. Y miren, otro milagro es que siendo de la edad que tenía, parió y no se murió. Pues era una persona bastante mayor. O sea, yo no sé, las que ya son abuelitas aquí de años, pueden pensar en que podrían estar embarazadas nuevamente y tener un parto. Dios mío, si miren, yo lo pienso otra vez y digo, no. O sea, solo imaginemos un poquito ver a nuestras abuelitas embarazadas y decir el momento del parto que no le pase nada. Bueno, no murió ni la criatura murió. Y encima de todo fue varón. Ese era un milagro, porque bien podría haber sido una nena, pero fue otro milagro que hizo Dios. Y tuvo fe en lo que prometió y se recuerda, el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces, sí, la promesa se cumplió. Pues Dios es fiel, hermanas, y Él cumple su promesa. La promesa que tenemos cada una de nosotros de llegar a la nueva tierra, a los nuevos cielos, a la nueva Jerusalén, la promesa de poder estar con Él, si tan solo
nosotros permanecemos íntegros delante de Dios, honrando el pacto y aprendiendo a amar la soberanía, que al final es sumisión, y que la sumisión empieza desde la gente más cercana, aquí físicamente, terrenalmente. Dios nos dé la fuerza para ser sumisas delante de las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida, pero eso es castigar a nuestra carne. Así que si nos cuesta ser sumisas, Dios no nos está pidiendo algo que no pueda formar en nosotros. Dios nos está pidiendo eso para que entendamos cuál es la soberanía de Cristo en nosotros. Si yo me sujeto a mi esposo, voy a poner el ejemplo, si yo me sujeto a mi esposo y mi esposo se sujeta a Cristo, entonces viene y Cristo viene a ser mi cabeza también. Entonces yo me estoy sujetando a Cristo. Piénsalo de esa manera. Si su esposo, si la autoridad que usted tiene no es una autoridad perfecta porque no la va a conseguir, es una autoridad medio que injusta, etcétera, usted solo piense, yo me estoy sujetando a la cabeza que es Cristo. Y yo quiero aprender a sujetarme a su soberanía para que todo lo que venga a mi vida yo lo reciba con gozo. ¿Y cuál fue el premio de Sara? Tuvo a Isaac. ¿Se recuerdan qué significa Isaac? Risa, gozo. Y no quiere decir que no le haya dolido a Sara, pero encontró el deleite y el gozo a pesar del sufrimiento. Así que por más que suframos, siempre hay un bien amoroso para nosotros de parte de Dios. Hay un Isaac al que dar a luz, hay un Señor Jesucristo que queremos también dar a luz con nuestras actitudes, que haya más de Cristo en nosotros y menos de nosotros en nuestra vida, que esta voluntad torcida sea enderezada por el Señor Jesús, que el río de verdad corra en nuestra vida. Hermanas, eso es lo que anhelamos y lo que queremos, y es la lección que recibimos de Sara. Y solo voy a leer Gálatas 4:21 para que entendamos un poquito lo que era Sara y Agar. Y dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esa es nuestra carne. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de esclava, sino de la libre. Usted y yo tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida, tenemos esa parte celestial en nosotras, tenemos esa parte que nos cambia día a día, de acuerdo a nosotros nos humillemos y nos postremos delante del Señor y nos rindamos a su soberanía, y podemos dar mucho fruto. Aunque seamos estériles en un área, Dios va a hacer que haya vida ahí, porque hay poder suficiente. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? Nada. Y va a ser en el tiempo correcto, en su tiempo correcto, en el tiempo establecido por el Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Ahora, ahí como estamos sentadas, cerremos nuestros ojos. Y como dijo y empezó la hermana Flori, en los zapatos de Sara, con sus ojos cerrados, no me miren a mí, mírense ustedes para adentro. Y pensemos, ¿cuántas veces nosotros hemos dicho: yo ya no tengo remedio? Y como diría Sara, ya estoy vieja para esto. A estas alturas, yo ya no puedo. Enojada nací, enojada me muero. Orgullosa me crecí, y así me voy a morir, porque yo ya conmigo, yo ya no puedo. ¿Cuántas y cuántos hemos pensado: ya estoy vieja para esto? Sí, dicen que puedo llegar a la Nueva Jerusalén, sí, he aprendido que puedo llegar a ser la esposa, pero cada vez que lo intento, y vuelve a salir este enojo, y vuelve a salir este orgullo, y vuelve a salir esta incredulidad. Pongámonos en los zapatos de Sara, pero no para tener hijos naturales,
Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñarnos hoy, hermanas. Y la Biblia dice, y esta es la promesa, no la que recibió Sara de manera, pues en el caso de ella era literal, pero la que nosotros hemos recibido a través de su palabra. Aquel que empezó la buena obra en mí es fiel para terminarla. Y es sobre esa verdad que debemos pararnos hoy y creerla. Y no seamos como Sara en ese sentido, en reírnos y decirnos, ay, yo ya no tengo remedio. Ay, así que me aguante. Así ha sido toda la vida. Criticona, enojona, chismosa, perdón que lo diga así, pero es la manera de verlo. Y con nuestros ojos cerrados, veámonos, examinémonos y digámosle, Señor, examíname, oh Dios, y ayúdame a verme. ¿Cuántas veces nosotros, o cuántas de nosotras, o todas, o todos, no nos damos cuenta de lo manipuladoras o manipuladores que somos? Esa es nuestra naturaleza. No hay ninguno aquí que pueda decir, no, yo no peco de eso. Todos lo somos, hermanas. Todos tenemos todas estas cosas de la carne, este fruto de la carne. Y cuando nosotros decimos, no, yo no puedo, que es el pastor, los líderes, los ancianos, todos los encargados, eso es para ellos, pero para mí no, yo ya no tengo remedio. Estamos siendo como Sara en reírnos y decirnos, a estas alturas yo voy a dar a luz un hijo. Y a veces pensamos, a estas alturas yo voy a dar a luz esa naturaleza de Cristo. No, eso es para los que están hasta arriba, para los que están en el lugar santísimo, pero no para mí. Y hermanas, si nosotros tenemos la fe de Abraham, lo vamos a creer. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos? Por fe, por la fe. Y menciona a Abraham y a muchos héroes de la fe. Y eso es lo que tenemos que hacer en esta mañana, decirle, Señor, yo quiero la fe de Abraham, que se sonrió o se rió porque estaba sorprendido de la fidelidad de Dios, que a estas alturas de su